La procrastinación es uno de los comportamientos más comunes y al mismo tiempo más incomprendidos de la vida moderna. Casi todos hemos postergado tareas importantes: estudiar, trabajar en un proyecto, ir al médico, hacer ejercicio o enfrentar una conversación incómoda. La explicación más habitual suele ser dura y simplista: falta de disciplina, pereza o debilidad de carácter. Durante años, esta narrativa dominó la forma en que entendemos el problema. Sin embargo, la psicología moderna plantea una idea radicalmente distinta. La procrastinación no es un fallo moral, ni una deficiencia de voluntad, sino un problema de regulación emocional. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad constante y castiga cualquier pausa. Si no avanzas rápido, se asume que no te importa. Si postergas, se concluye que no eres disciplinado. Pero esta mirada ignora una verdad fundamental. La mayoría de las personas no procrastinan porque no quieran hacer las cosas, sino porque algo dentro de ellas se resiste a cómo esas tareas las hacen sentir. La procrastinación no es falta de acción, es evitación. Y la evitación casi siempre tiene una raíz emocional. Para entenderlo, es importante diferenciar procrastinar de descansar o priorizar. La procrastinación ocurre cuando pospones una tarea que sabes que deberías hacer, aun sabiendo que retrasarla te traerá consecuencias negativas. El estudiante que deja todo para el último día sabe que sufrirá estrés. La persona que evita una conversación difícil entiende que el problema no se resolverá solo. Quien posterga ir al médico suele ser consciente del riesgo. No se trata de ignorancia, sino de un conflicto interno entre lo que sabes que debes hacer y lo que emocionalmente te resulta intolerable. Durante mucho tiempo se pensó que la procrastinación era simplemente falta de disciplina. Pero las investigaciones muestran algo contraintuitivo. Las personas que procrastinan no suelen ser menos capaces ni menos responsables. De hecho, muchas veces son personas exigentes, perfeccionistas, con miedo a fallar y con una fuerte autocrítica. No evitan porque no les importe, sino porque les importa demasiado. Las tareas que más se procrastinan no son las fáciles, sino las que activan emociones negativas: ansiedad, aburrimiento, inseguridad, frustración o miedo al fracaso. Cuando una tarea despierta estas emociones, el cerebro entra en modo supervivencia. En ese estado, no busca lo mejor a largo plazo, sino lo que alivie el malestar inmediato. Y aquí ocurre algo clave. El cerebro no distingue entre un peligro real y una amenaza emocional. Para él, la ansiedad o la vergüenza son señales de alarma. Por eso, ante una tarea emocionalmente amenazante, el cerebro impulsa la evitación. En lugar de enfrentarte a lo incómodo, te empuja hacia conductas que ofrecen alivio rápido. Mirar el teléfono, ver videos, comer, dormir, ordenar cosas irrelevantes. Ese alivio es real, pero temporal. Y ahí nace la trampa. Después del alivio aparece la culpa, el estrés por el tiempo perdido y la presión acumulada. Cuando intentas volver a la tarea, ahora enfrentas no solo la incomodidad original, sino una carga emocional mucho mayor. Este ciclo se repite: tarea flecha, emociones negativas, flecha evitación, flecha alivio, flecha culpa, flecha más ansiedad, flecha nueva evitación. Con el tiempo, la procrastinación deja de ser una decisión consciente y se convierte en un hábito automático. Lo más dañino no es solo el tiempo perdido, sino la historia que la persona empieza a contarse sobre sí misma. Soy irresponsable, siempre fallo, no puedo confiar en mí. Esa identidad refuerza el comportamiento, no porque sea verdadera, sino porque resulta familiar.
Desde esta perspectiva, la procrastinación es una dificultad para regular emociones. Regular emociones no significa eliminarlas, sino aprender a tolerarlas sin huir. Significa poder sentir ansiedad, aburrimiento o miedo sin escapar inmediatamente. Muchas personas que procrastinan nunca aprendieron a quedarse con emociones incómodas sin evitarlas, no porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Así, no evitas la tarea en sí, evitas cómo te hace sentir. No evitas estudiar, evitas la ansiedad de no entender. No evitas empezar un proyecto, evitas el miedo a hacerlo mal. El cerebro prioriza el presente sobre el futuro y prefiere una recompensa pequeña ahora antes que una satisfacción mayor después. Esta preferencia, aunque comprensible, sostiene el ciclo de la procrastinación. Si la procrastinación no es falta de disciplina, entonces tampoco se soluciona con más castigo, presión o insultos internos. De hecho, la autocrítica excesiva suele empeorar el problema. Cuanto más te atacas, más amenazante se vuelve la tarea. Cuanto más te juzgas, más ganas tienes de escapar. No porque seas incapaz, sino porque estás intentando manejar emociones difíciles sin las herramientas adecuadas. Aquí se abre una puerta distinta. Dejar de pelear contigo mismo y empezar a entender qué emoción estás evitando. La procrastinación no es el enemigo, es una señal, un mensaje que indica que hay incomodidad, miedo o inseguridad que necesita ser atendida, no aplastada. Entender esto cambia por completo la forma de abordar el problema. Si hay algo que define a la procrastinación, no es la incapacidad de hacer las cosas, sino la enorme dificultad para empezar. El inicio es el punto crítico. Es el momento en el que la mente anticipa todo lo que podría salir mal, todo el esfuerzo que implicará y todas las posibles consecuencias. Antes de empezar, la tarea no es concreta, es una amenaza abstracta. Y el cerebro humano teme mucho más a lo abstracto que a lo real. Aquí aparece una de las mentiras más extendidas, la idea de que primero necesitas motivación y después acción. En realidad suele ocurrir lo contrario. La motivación no es la causa del progreso, sino su consecuencia. Empiezas sin ganas, avanzas un poco, y ese pequeño avance genera una sensación de control. Esa sensación reduce la ansiedad, y cuando la ansiedad baja, la motivación aparece de forma natural. El problema es que muchas tareas se formulan de manera tan grande y difusa que el cerebro las interpreta como peligros. Estudiar todo, terminar el proyecto, ponerme en forma, arreglar mi vida, no son tareas, son amenazas. No tienen un primer paso claro ni un final visible. Por eso paralizan. El cerebro no sabe por dónde empezar y ante esa incertidumbre elige evitar. Una de las estrategias más efectivas contra la procrastinación no es la disciplina extrema, sino reducir la percepción de amenaza. Dividir una tarea en pasos pequeños no es mediocridad, es inteligencia psicológica. No estudiar, sino abrir el cuaderno. No hacer ejercicio, sino ponerme las zapatillas. Al hacer esto, conviertes una montaña en un escalón, y un escalón es mucho más fácil de subir. Relacionado con esto, está la regla de los 5 minutos. Decirte que solo trabajarás 5 minutos cambia completamente la experiencia emocional. No te estás obligando a terminar, solo estás negociando un inicio pequeño. El cerebro acepta ese trato porque el costo emocional es bajo. Y, en la mayoría de los casos, esos 5 minutos se convierten en más tiempo. No por fuerza de voluntad, sino porque el mayor obstáculo, empezar, ya fue superado. Otro factor clave es la espera del momento perfecto. Muchas personas procrastinan esperando sentirse listas,
motivadas o sin miedo. Pero ese estado ideal casi nunca llega. La mayoría de las cosas importantes se hacen en estados emocionales imperfectos, con cansancio, dudas o ansiedad. Esperar a no sentir incomodidad es una forma sofisticada de evitación. La clave no es eliminar esas emociones, sino dejar de obedecerlas. El entorno también influye enormemente. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para capturar nuestra atención. Pretender que la procrastinación es solo un problema interno es injusto. Reducir distracciones no es debilidad, es estrategia. No se trata de confiar ciegamente en el autocontrol, sino de no ponerte trampas innecesarias. Sin embargo, incluso con buenas estrategias, hay algo que suele sabotear cualquier avance: el diálogo interno. Muchas personas que procrastinan se hablan con extrema dureza. Creen que la presión los hará reaccionar, pero ocurre lo contrario. La autocrítica aumenta el estrés, y el estrés alimenta la evitación. Aquí entra un concepto clave: la autocompasión, no como excusa, sino como forma de reducir la carga emocional. Las investigaciones muestran que las personas que se tratan con comprensión procrastinan menos, no más. Hay momentos en los que ninguna técnica funciona si la tarea se siente vacía. Esto ocurre cuando no está conectada con algo significativo. El cerebro humano no se mueve solo por obligación, sino por sentido. Muchas personas procrastinan porque persiguen objetivos que no sienten propios. Cuando una tarea no está alineada con valores personales, el cuerpo resiste antes de que la mente lo entienda. Conectar una tarea con un propósito la transforma. Deja de ser una amenaza y se convierte en una inversión. No elimina la incomodidad, pero la vuelve tolerable. Además, la procrastinación también está ligada a la identidad. No solo procrastinas tareas, procrastinas versiones de ti mismo. Empezar implica exponerte, aceptar la imperfección y renunciar a la fantasía de «podría hacerlo perfecto». El pensamiento todo o nada refuerza este patrón: o perfecto o nada. Aprender a avanzar de forma imperfecta es esencial. Hacer algo mal o poco es infinitamente mejor que no hacerlo. Cada pequeño paso le envía al cerebro un mensaje poderoso: estoy en movimiento. Y ese mensaje cambia cómo te percibes. La procrastinación no desaparece de forma definitiva. Es un patrón que se debilita con práctica. Habrá días fáciles y días difíciles. La diferencia está en cuánto tardas en volver a empezar. Antes podían pasar semanas, ahora pueden ser minutos. Eso lo cambia todo. Al final, la procrastinación no es el enemigo, es el mensajero. Señala emociones no atendidas, miedos no reconocidos y cambios que asustan. Dejar de procrastinar no es volverte una máquina productiva, es dejar de vivir en huida. Es recuperar la confianza en ti mismo y la sensación de agencia. No necesitas sentirte motivado para empezar. Solo necesitas dar un paso lo suficientemente pequeño como para que tu cerebro no huya. Porque empezar, incluso con miedo, es exactamente lo que cambia todo.